aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 13, comenzando a leer del 31 al 33 y luego del 44 al 52. Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Santo Evangelio para esta ocasión. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de modo que las aves de los cielos vienen y anidan en sus ramas. Y dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó todo fermentado. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. Al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red de barredera que se echó en el mar, que recogió peces de todas clases. Y cuando se llenó, sacaron a la playa, se sentaron y recogieron los peces buenos en canasta y echaron los peces malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y habiendo entendido todas estas cosas, ellos le dijeron, y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de las casas, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Aleluya, Señor, a ti iremos. Tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, a ti iremos. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Las parábolas del reino de Dios son enseñanza, y la enseñanza principal de Jesús son las parábolas del reino del cielo. Entre las parábolas, el tema principal, debo decir, es el reino de los cielos. También es el tema principal de las bienaventuranzas. Lo que pasa es que conocemos como el sermón de las bienaventuranzas o la enseñanza en el monte, también se conoce, ¿verdad? Pero el tema central de las bienaventuranzas es el reino. De hecho, las bienaventuranzas del reino de los cielos, o el reino de Dios, como también menciona Lucas en su evangelio. Las dos cosas significan lo mismo, como hemos dicho en ocasiones anteriores. En esta ocasión, el tema del reino sigue siendo el centro. Son muchas las parábolas que se toman aquí. Hay también al final una que es bastante fuerte, como la semana pasada. Recuerdan que si lo prende, a lo mejor puedo
que Harvey no oye ahí. Okay. La semana pasada, pues, estábamos hablando de que lo que nos llama, las palabras que nos llaman la atención es el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y hoy las últimas palabras son las que son, pues, aquellos pescan y hay toda clase de peces y cuando los llevan a la orilla, unos se quedan y los ponen en las canastas porque son los peces buenos y los peces malos los echan, ¿verdad? Entonces, y al final también, ¿verdad? Hablando de los ángeles cuando lleguen, pues los buenos, y entonces los echarán al horno del fuego, ¿verdad? Que sería el llanto y el crujir de dientes. Cuando yo escuchaba eso cuando chiquito, yo me ponía nervioso. Ay, Dios mío, yo seré malo, si me porto mal, eso me va a pasar. Y entonces, pues así, ¿verdad? Me pasaba eso, ¿verdad? Pero nada, eso es como que nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, pero nos pone también en el dilema de que estamos la semana pasada y las anteriores, o sea, ¿somos buen terreno o no somos buen terreno? Y la verdad es que a veces somos buen terreno y otras veces fallamos y no somos buen terreno, ¿verdad? Pero como quiera, ¿cuál era lo importante la semana pasada? Hace 2 semanas, cuando hablamos de eso, que era que el Señor que siembra la semilla deja caer la semilla. Y hoy tenemos una parábola de la semilla, ¿verdad? De mostaza. Y pues hablando del reino de los cielos, pues está esa, ¿verdad? Que es la más pequeñita, pero que crece hasta convertirte como un árbol. Es más, lo digo desde ahora, 3 o 4 metros de alto, ¿verdad? Y que da hospedaje a las aves que anidan en sus ramas. O sea que ahí es que crían las aves, ¿no? En segundo lugar, tenemos esa parábola también de la levadura. Una mujer que mezcló un poquito de levadura, ¿verdad?, en 3 medidas de harina. Y parece poca, pero fue suficiente para leudar toda la masa, ¿verdad? En otras palabras, el reino de Dios está en sintonía con la parábola de Marcos también, en la cual se expresa, en Marcos se expresa de alguien que siembra y que dice lo voy a decir como dice, el reino de Dios es como una semilla, el que siembra, que se siembra y crece sin que se sepa cómo. Eso es lo que nos pasa con la semilla de mostaza, y también con la levadura, ¿verdad? Uno piensa que, bueno, es que mire, es que la semilla de mostaza es del tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, que chiquitita, ¿verdad? Uno piensa prima facie, ¿verdad? Uno dice, pues tan pequeña, ¿cómo es que puede salir un árbol de 3 o 4 metros de alto, ¿verdad? Es como que para nosotros es imposible. Pero Dios nos sorprende, pues, en algo que es de la creación, ¿verdad? Pues lo que para nosotros pareciera algo que tiene pocas posibilidades, pues nos equivocamos a veces porque produce mucho. Y a veces somos nosotros, ¿verdad?, que nosotros mismos nos cancelamos. Hay veces que yo mismo me cojo y me dice, ay, yo estoy que no sirvo para nada. Y entonces lo sigo repitiendo hasta que de verdad no sirva para nada. No sirvo para nada. Ay, voy a contar esto, pero en verdad, una vez cuando mismo yo me encontré con una hermana, ella no venía mucho a la iglesia, su familia sí, pero entonces yo empecé a visitarla y es que ella no vivía cerca, yo vivía un poquito más lejos de donde estaba la iglesia, ¿verdad? Bueno, pero el caso es que fue de estas personas que a veces, digo, eso es mi mejor entendimiento, pues ella quería que ella se sentía mal por algo, pero ella quería que ya los doctores trataran de trabajar para que ella cogiera seguro social por incapacidad. Y había doctores que le decían, no, pero mire, que tú todavía no cualificas o hay que hacerte más estudios para estar seguro de que tú no pudieras trabajar, ¿verdad? Pues mira, ella estuvo insistiendo y este doctor fue a otro doctor, falla y bueno, una cosa, cuando vino a ver
ella estaba hasta mal de los nervios, entonces uno dice, ¿cuánto es que ella misma se fue creando eso mismo? Yo no puedo trabajar, yo necesito incapacidad de nervios, hasta que ella misma se canceló ella misma, lo pensó tanto y lo llevó tanto a su mente que ella misma bueno, y al final fue situación difícil porque tuvo que ser atendida hasta con psicólogos, ¿verdad? Estoy hablando de esto en público, ¿verdad? Y se está grabando, no estoy mencionando el nombre, ¿verdad? Pero es como, eso que le pasó a ellos nos puede pasar también a nosotros, no necesariamente tan drástico como le sucedió a ella, pero si nosotros empezamos a cancelarnos a nosotros mismos, a veces nosotros mismos vamos a crear lo que no es, pero ahora si nosotros entonces trabajamos por la fe para con Dios, a lo mejor lo que uno cree que uno no puede ser, entonces sí se convierte y es que uno no puede lograr, o uno no puede, con Dios sí lo podemos hacer. Y así que entonces en ese sentido, pues Dios es importante porque nos levanta, ¿verdad? Nos anima, nos da otra vez a confianza en Él, y entonces confiamos también en nosotros mismos. Y también empezamos a confiar en los demás, y los demás pueden ser de ayuda también para uno, ¿verdad? Así que la palabra no regresa vacía. Si hay algo que Dios promete, eso se va a cumplir. Si hay algo que la palabra dice, se va a cumplir, ¿verdad? Dios cumple sus propósitos, Él cumple sus promesas, ¿verdad? No quiere decir que todo va a salir bien, pero siempre va a estar contigo ahí, ¿verdad? Algunos de nosotros, aunque nosotros sintamos y veamos y creamos que las personas, que tú como persona, o tu familia, o vamos a poner la congregación, o la comunidad, o la iglesia, pues, es que somos tan poquitos como tanto lo decimos, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Dios quiere y puede hacer que crezcamos y seamos fructíferos, enriquecedores y funcionales, con todos nuestros achaques o contra Dios puede, ¿verdad? Así como esa semilla era tan chiquita y Dios hace algo tan grande, Dios puede hacerlo, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Ya sea en tu persona, en tu familia, en tu comunidad o en la iglesia también, ¿verdad? Para los hombres muchas cosas parecen que parecen ser imposibles, para Dios no lo son. Y así le preguntó una vez sobre la salvación, y él le dice, bueno, es así, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Y Dios quiere salvarlo, Dios quiere redimirlo, Dios quiere perdonar. La semilla de mostaza es tan pequeña, ¿verdad?, como ese alfiler, y hace esas moradas, ¿verdad?, en donde vienen las aves, ahí y anidan, hacen casa en sus ramas, ¿verdad? La iglesia primitiva también era una comunidad pequeña. Eran 12 discípulos a los que se les unieron unas cuantas mujeres, y después fueron por ahí poco a poco, pero todavía eran muchos en comparación con el mundo, con la población del mundo en aquel momento. Así que, pues, pero Jesús se encarga en Lucas, por ejemplo, 12, de decirle: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Eso siempre me recuerda al pastor Martínez, que le escuché en varias predicaciones, que tenía eso detrás de sus sermones, ¿verdad? Es esa exhortación a la iglesia. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que las parábolas son enseñanzas de esperanza. Nos fijamos mucho al final, los buenos para aquí, los malos para el horno de fuego. No. Fíjate más bien en la esperanza que está ahí, ¿verdad? Al Padre le ha placido darnos a nosotros su reino, ¿verdad? Así que debe ser algo que nos levante ánimo, que nos dé fuerza, ¿verdad? Las palabras de Jesús deben inspirarnos, ¿verdad? La iglesia primitiva así también le sucedió. Hubo retos, hubo desafíos, pero se sostuvieron en esa gracia de Dios, en esa fe para con Dios, y vencieron los temores y vencieron los miedos, y se dedicaron en Cristo a sembrar, a esparcir, a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y hicieron los ministerios de servicio, se organizaron. Era una fe que obraba y en dedicación en el nombre de Cristo a la misión que Dios les estaba dando, ¿verdad?
y la del reino también, ¿verdad? Hoy por hoy la fe cristiana y la creencia o la identidad, algunos le llaman movimiento, otros hablan de estilo de vida, ¿verdad? Pero es una convicción, es una confesión alrededor del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santificador. Eso como quieran llamarle, ese movimiento, ese estilo de vida, esa confesión, es la más grande en el mundo. Es la más grande en el mundo. Y empezó por un puñado de 12 discípulos, y después mujeres, y así sucesivamente. La iglesia ha pasado, pero también tenemos que dejar saber que la iglesia ha pasado por distintas pruebas a través de toda la historia. Ha pasado por tentaciones, ha pasado por errores, ha pasado por desvíos, ha pasado por corrupción dentro de la iglesia, ha pasado por persecuciones, o sea, contra la iglesia, se ha perseguido a la iglesia, ¿verdad? Ha matado a cristianos y todavía el día de hoy en algunos lugares siguen matando a cristianos por proclamar a Cristo y por trabajar en favor del reino de los cielos, ¿verdad? Así que la iglesia también ha enfrentado situaciones de cisma, sectarismo, disensiones, reforma, contrarreforma, que si hay algunos que son más liberales, que si hay algunos que son más conservadores, todo eso lo está sufriendo la iglesia, ¿verdad? Así que sabemos que eso ha pasado. Aún y cuando en la actualidad la fe cristiana sigue siendo la creencia o la confesión de mayor número de seguidores en todo el mundo, ¿verdad? También no es menos cierto que en nuestras congregaciones, pero no solamente nuestras, muchas denominaciones en el mundo, no en Puerto Rico solamente, en el mundo, están sufriendo el decrecimiento. O sea, lo que a nosotros nos pasa hoy cuando nos miramos, ay, somos poquitos, eso no solamente somos los únicos, eso está pasando. Así que hay algo, ¿verdad?, que hay que suceder. Pero por eso nos vamos a dejar caer, o tenemos que recuperar, ¿verdad?, esta palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Cómo vencer ese temor o esos miedos que a veces tenemos? Debemos volver a escuchar, ¿verdad?, esa palabra de Jesús, ¿verdad?, y aplicarla para el día de hoy con estas parábolas que Jesús nos trae a nosotros. Dejémonos impactar, animar, alentar, conmover por esa palabra, por ese evangelio, por el reino de los cielos, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, que nos sirva de vocación, de servicio hacia la hospitalidad. Y digo hospitalidad porque se parece entonces a la del árbol, ¿verdad? El árbol produce esas ramas y las aves llegan y anidan en ellas. ¿Saben cuál es la interpretación de esto? Que significa que las naciones de la tierra harán nido en el reino de Dios, o en el reino al fin del tiempo, ¿verdad? La plenitud del reino, debo decir, al fin del tiempo. O sea, que esa palabra, el Cristo Jesús, su Espíritu Santo, Dios mismo, va a ser como ese árbol, ¿verdad?, que recoge a esas aves que vienen de distintos sitios para anidar ahí. Será una sola casa, un solo hogar, un solo Dios. Así que me gustó mucho encontrar esa interpretación que se le da en la Biblia de las Américas, aparece eso, ¿verdad? Trabajemos juntos entonces por la calidad de vida, la seguridad, el bienestar, la corresponsabilidad. Hagamos alianzas en las comunidades, ¿verdad? Hagamos grupos de apoyo, busquemos movimientos. No se trata de decirle, mira, vente para la iglesia, conviértete a Cristo. Se trata de compartir el reino, yendo a consolar a la gente, ¿verdad? Hacer en Miqueas 6:8 se nos explica qué es lo que nos ha mostrado Dios, qué es lo que quiere Dios que hagamos, lo que es bueno, lo que pide Dios de nosotros: solamente hacer justicia, amar la misericordia. Y claro está, si amas la misericordia, entonces actúas con misericordia, ¿verdad? Y humillarte ante Dios, ser humilde ante Dios, ¿verdad?
De manera similar, en Mateo 23, Jesús le dice a los discípulos: lo más importante de toda la ley es la justicia, la misericordia, la fe, ¿no? Así que el reino de Dios no es como el reino del mundo, y se parece hay un buen ejemplo en la lectura de Salomón. Salomón no pide para él ejército, no pide para él riqueza, no pide para él. ¿Qué es lo que pide? Dame entendimiento, dame sabiduría, porque es un pueblo grande, y yo no sé de estas cosas, e ilumíname para yo poder gobernar con la sabiduría que tú me des, ¿verdad? Entonces Dios sigue siendo el rey, aunque está nombrando a Salomón como rey. De la manera en que él le pide a Dios, ¿verdad? Y lo que le pide a Dios nos deja demostrado de que él puede ser el rey terrenal, pero Dios está por encima. Dios es el rey de toda la creación, ¿verdad? En ese sentido. Así que eso es. Entonces, eso es lo que también en Mateo Jesús le dice a sus discípulos cuando le dice: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si por causa de Jesucristo nuestro corazón está puesto en el Dios soberano, el todopoderoso, el creador, ¿verdad? El dador de la vida, el redentor, el consolador, entonces lo que nosotros somos, o lo que nosotros tengamos, o lo que consideremos como nuestro, o cualquier otro tesoro, debe ser puesto en función del reino de Dios, la justicia y la paz, ¿verdad? Si tu tesoro está puesto en Dios, si no está puesto en Dios, pues entonces no vas a poder trabajar para el reino, no te vas a poder desprender, ¿verdad? Como las otras palabras. O sea, que él vendió todo por las perlas, aquel vendió todo por el terreno, aquel donde encontró el tesoro, ¿verdad? Y la comunidad primitiva. Hay una parte en Lucas, ¿verdad?, que nos dice que la gente vendía lo que tenía, ¿verdad?, para darlo a la gente necesitada dentro de la comunidad, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Lo que tenían lo vendían por causa del reino, por causa de ayudar, por causa de dar alimento o dar hospedaje a otras personas, ¿verdad? Eso es vivir con desprendimiento y vivir a la luz del reino de los cielos. Y con eso termino, ¿verdad?, diciendo lo que Mateo 6:33 también nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. No temáis, manada pequeña, hay un mundo nuevo, y ese mundo nuevo es posible en Dios. Construyamos en Cristo un mundo más humano, a la luz del reino de los cielos que nos enseña Jesucristo, a la luz de estas parábolas que tanto nos iluminan, ¿verdad? A la luz de su cruz y de su resurrección, del soplo, del envío, de la manifestación del Espíritu Santo. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén. Estamos al himno del día. Dios nos llama al momento de